para todos mis hermanos que domingo tras domingo nos reunimos en estas charlas de la Federación Teosófica Interamericana. Hoy, para mí, es una charla sumamente importante que nos trae el hermano Tomás Carlos Barriga. ¿Por qué digo bien importante? Porque vivimos en un mundo de maya, donde la mente nos envuelve en fantasías prácticamente. La teosofía quiere que nosotros despertemos a lo real. Y el hermano ha escogido un tema maravilloso: la mente, el gran destructor de lo real. Nos parece sorprendente, pero no. Vamos a escucharlo para ver qué importancia tan bella tiene este título. Vamos a pedirle al hermano Isaac Hawley que nos dirija la invocación para después presentar al hermano debidamente. Adelante, Isaac, por favor. Muy bien. Le voy a pedir a todos que por un momento cerremos nuestros ojos y mantengamos la atención en las frases que se van a repetir, viendo su significado. Y podemos repetirla mentalmente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y bendiciones para todos los seres. Gracias. El hermano Carlos nos trae hoy esa charla que lleva por título, vuelvo a repetirlo, la mente, el gran destructor de lo real. Nuestro hermano es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1996, ya casi 30 años. Es comunicador social, docente, universitario y escritor, conferencista, y recientemente adquirió su doctorado en psicología. En este momento, la Federación Teosófica le da las gracias por aceptar la invitación, hermano, a nuestro querido hermano que es de Perú, donde trabaja con la Sociedad Teosófica hombro con hombro con sus hermanos de Perú. Vamos a decirle al hermano que en este momento los micrófonos son suyos. Adelante, hermano. Muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, la idea es hoy reflexionar un poco, compartir un conjunto de reflexiones relacionadas a la mente, ¿no? A la mente que normalmente rige nuestra vida. Como bien señalaba hermana Magali, vivimos en un mundo tan mental donde todo lo hacemos con la mente y sin la mente no podríamos hacer nada, que esta frase de la señora Blavatsky, de la voz de silencio, suele ser paradójica, ¿no? Y a veces enigmática. Ha sido causa de mucha reflexión y de mucha discusión, no solo supongo en mi país, sino en todas partes, ¿no? Entonces, la idea es reflexionar un poco sobre esto y luego poder intercambiar algunas ideas, ¿no?
¿De dónde sale o de dónde surge esta frase? La mente es el gran destructor de lo real. Como todos sabemos, todos los que más o menos conocemos un poco de teosofía, esta frase está dada en el libro primero de La Voz de Silencio, un libro que escribió la señora Blavatsky, y que eran fragmentos que ella escogió y que aprendió de memoria del libro de los preceptos de oro, ¿no? Un libro que por lo menos nunca llegó a mis manos, pero sí La Voz del Silencio. Es una de las primeras cosas que un miembro de la sociedad teosófica suele leer o suele conocer. Pero, ¿qué dice el contexto de esta frase sobre la cual va a girar lo que vamos a conversar hoy? Me voy a permitir leerlo, ese pedacito. Dice: aquel que pretenda oír la voz de la nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del rey de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. La mente es el gran destructor de lo real. Destruya el discípulo al destructor. Porque cuando su propia forma le parezca ilusoria, como al despertar todas las formas que en sueños ve, cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrá discernir el uno, el sonido interno que mata el externo. Entonces únicamente, y no antes, abandonará la región de Asat, lo falso, para entrar en el reino de Sat, lo verdadero. Este texto poético, ¿no? Vamos a regresar a él al final, intentando que las informaciones que vayamos dando y los razonamientos, las reflexiones que vayamos construyendo, pues den respuesta y explicación a esta aparente paradoja, ¿no? ¿Cómo destruimos la mente? ¿Debemos destruir nuestra mente? ¿Nuestra mente es un obstáculo? Si nuestra mente es la que nos permite entender, procesar, comprender, filosofar, ¿es la mente un obstáculo? ¿Es la devoción entonces el camino, la devoción irracional? ¿El fanatismo religioso? ¿Creer de manera absoluta sin pensar? Una serie de dudas vienen a nuestra cabeza. Entonces, vamos en primer lugar a precisar, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención estudiando este fragmento es que nosotros lo traducimos como la mente es el gran destructor de lo real. Sin embargo, la palabra que utiliza la señora Blavatsky en inglés es slayer, que es asesino, ¿no? Es el gran asesino de lo real. La mente es el gran asesino de lo real. Y debe el discípulo asesinar a este asesino, ¿no? Entonces, como digo, surge esta pregunta. Es mucho más intensa, me parece a mí, la palabra asesino que destructor. Me parece que refleja una intensidad mucho mayor, ¿no? Como algo que urge, ¿no? Hay que matar al asesino. Pues bien, ¿qué es la mente? ¿Qué es esta mente que debemos destruir? Ahora, viene el problema que nosotros hemos utilizado o utilizamos un idioma que pues le llama a una sola, le pone un nombre a muchísimas cosas, ¿no? Es como tratar de definir karma, ¿no? Karma es muchísimas cosas, muy superficiales y muy avanzadas también. Y con la mente pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué es la mente? Para la ciencia materialista, la mente es la sublimación de la materia. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, el siglo pasado, obligados en la universidad que yo estudiaba, la Universidad de San Marcos, llevábamos un curso de materialismo dialéctico en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo llevábamos un curso de materialismo histórico, ¿no? Donde se trataba de explicar y concientizar, por supuesto, a los estudiantes de que pues, la religión era un cuento, ¿no? Y que solo existía la materia. Y ahí se llegaba a esa conclusión, bastante discutible, por supuesto, que la mente, el pensamiento, es la sublimación de la materia. Es como la música del piano, ¿no? Sin embargo, para la ciencia, al margen del materialismo dialéctico, es una herramienta evolutiva que ha desarrollado la propia evolución para poder tener puntos de referencia, ¿no?
y es considerada una función del cerebro que organiza la conducta y que es el fruto de todas las experiencias que vamos viviendo desde muy pequeños y que vamos construyendo algo que la psicología llama el yo, a través del cual nos organizamos. Esto es una visión, por supuesto, muy centrada en el concepto científico, ¿no? Sin embargo, frente a esta oposición, mejor dicho, opuesto a esta idea materialista de la mente, en el otro extremo, la religión nos dice que nuestra mente es parte de nuestra alma, ¿no? De este ser interno que es el que trasciende a lo físico, ¿no? Y que, claro, como cuestión de fe, podemos creer en ella o no, pero esa es la explicación que la religión nos da. Para la teosofía, todos conocemos estos cuadritos y estos planos. Para la teosofía, la mente es un plano, es un plano de la naturaleza. Y nuestro cuerpo mental o nuestra mente es un vehículo en el cual nosotros nos movemos en ese plano. Para nosotros, para los teósofos, para los estudiantes de teosofía, la mente entonces viene a ser uno más, ¿no?, de las cualidades universales de manifestación que tenemos, un vehículo más, pero probablemente en el estado actual de evolución que tenemos es el que más usamos. Es de alguna manera el que más concentra nuestro estado de conciencia, ¿no? Todo lo procesamos, bueno, unos más, otros menos, ¿no? Por supuesto, también las emociones, ¿no? También las emociones en el llamado plano astral y también, por supuesto, nuestra vida física, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras necesidades físicas, emocionales y mentales. Hasta allí podemos ser más o menos conscientes de lo que experimentamos, ¿no? Eh, para la señora Blavatsky, la teosofía pues era la síntesis, la conexión, el puente entre la ciencia y la religión. Y en este caso, para los teósofos, la mente es ese, ese vehículo en el cual nosotros podemos percibir las características de este mundo de las ideas del cual hablaba Platón. Acá surge una pregunta, surge un conflicto, y es que nosotros normalmente identificamos a la mente con darnos cuenta. O sea, ¿quién se da cuenta de que estoy en estos momentos hablando? Mi mente, digo yo. Y entonces aquí surge otro concepto, un poco más complejo y un poco más profundo, que es la idea de la conciencia. Si la mente es una herramienta que me permite pensar, ¿quién se da cuenta de que estoy pensando? Entonces surge una duda, ¿no? ¿Es la conciencia lo mismo que la mente? Para la ciencia, la conciencia es una cualidad de la mente, ¿no? La mente con el tiempo va tomando conciencia de su entorno y va dándose cuenta, que es la idea de la conciencia, darse cuenta. Pero la mente y la conciencia no son lo mismo. En el caso de las creencias religiosas, se forma la idea de una trinidad o una trilogía, ¿no? O sea, no solo somos alma, sino que detrás del alma hay un espíritu, ¿no? Hay hecho imagen y semejanza de Dios y que es de alguna manera nuestro verdadero ser. En muchas religiones existe un ser por encima de nuestra mente y nuestras emociones que somos nosotros mismos. Pero en teosofía, nosotros tratamos de explicar de que la conciencia y la mente no son lo mismo. Uh, esta pirámide, ¿no? Este triángulo sobre un cuadrado que construimos normalmente para explicar los cuerpos del ser humano, nos permite entender lo siguiente, ¿no? La conciencia viene a ser como una especie de ascensor que puede enfocarse en alguno de estos planos que nosotros como seres humanos tenemos, estos cuerpos, vehículos o niveles del ser humano, ¿no? Como queramos llamarlos. Cuando nos duele la muela, en el universo no hay nada más importante que mi dolor de muela.
No me pongo a pensar, ni a filosofar, ni a discutir. Me duele la muela intensamente. O cualquier otro dolor físico, ¿no? Mi conciencia está centrada en el plano físico. Si estoy disfrutando, no sé, de mi plato favorito, ¿no? Igual, mi conciencia está centrada y concentrada en el plano físico. Y como en un ascensor, mi conciencia se encuentra enfocada en el primer piso. Si tengo un ataque de ira o me siento enormemente alegre, la conciencia sube hasta el plano astral, sube es un decir, ¿no? Va al nivel emocional y eh, allí experimento conscientemente, ¿no? De repente mi alegría o mi cólera o mi tristeza, ¿no? No sé si es posible ser muy consciente cuando uno está envuelto en el plano emocional, pero uno se puede dar cuenta de que está contento o está triste. Cuando estoy abocado a mis pensamientos, a mis reflexiones, o a lo que voy a hacer el día de mañana y cómo voy a resolver mis problemas, el ascensor se encuentra en el plano mental. Y entonces, como un ascensor, efectivamente, como una metáfora, un ascensor, sube y baja eh, dependiendo el foco o la concentración de nuestra conciencia. ¿En qué enfocamos nuestra conciencia? Eso nos lleva a concluir que la conciencia no es propiamente mental, pero la consideramos mental porque probablemente sea lo más elevado en nuestra capacidad a la cual podemos llegar, ¿no? O sea, yo soy consciente de mi físico, soy consciente de mis emociones, de mi energía y soy consciente de mis pensamientos. Normalmente hasta ahí llego, entonces eh, asumo de que en eso elevado a donde he llegado está pues mi conciencia que se da cuenta, ¿no? Jiddu Krishnamurti solía pedirnos o decirnos que una de las formas de iluminarnos o de despertar era observar nuestros pensamientos. Y él hacía esta pregunta, ¿no? Decía, si podemos observar nuestros pensamientos y verlos, observarlos en medida que pasan y se desarrollan, sin ser parte de ellos, él hacía la pregunta, ¿quién observa? ¿Quién es el observador? Eh, ¿Quién observa la mente? Quien observa la mente y quien es capaz de darse cuenta, por supuesto, de lo que pienso y de lo que no pienso, y eso también lo podemos percibir de repente cuando intentamos meditar, ¿no? Cuando intentamos meditar, y no siempre las energías nos favorecen, vienen muchísimas ideas a nuestra mente. Es más, vienen más ideas de las que normalmente están en nuestra mente, como si se opusieran a que meditemos. Es una característica típica de aquella persona que quiere meditar. Soy el Rinpoche, un lama tibetano, dice que eso ocurre porque cuando calmamos nuestra mente nos damos cuenta de la cantidad enorme de pensamientos que hay en nuestra mente, que cuando no tratamos de meditar no nos damos cuenta. O sea, la mente es algo así como una tormenta de pensamientos, el plano mental es como un receptor que se da cuenta de una idea, de dos ideas, y cuando tratamos de calmarnos nos damos cuenta que está rodeado de ideas. Y nos es muy difícil, por supuesto, meditar. Pero si somos capaces de observar esos pensamientos, eh, podemos darnos cuenta de que hay algo más detrás. Y que hay algo más detrás y que es con lo único, con ese ascensor, no hay otra manera, con el ascensor de la conciencia, como podemos acceder a la parte superior del edificio. O sea, no es la mente, no son nuestros pensamientos, no son nuestras emociones las que van a llegar a lo que llamamos yo superior en teosofía. Es ese ascensor que en algún momento va a tener vislumbres de que hay pisos superiores y que a través de sí mismo, es decir, ser conscientes de la realidad tal como es, poder acceder a los pisos anhelados, ¿no? Los teósofos anhelamos llegar al manas puro o a Buddhi o Atman. Entonces allí queda una primera reflexión acerca de la mente y la conciencia, de lo que estamos hablando.
Podemos concluir de allí que no existe realmente una mente dispersa, una mente que brinca de un lado a otro, sino una conciencia que nos enfoca. Una conciencia no enfocada, una conciencia no desarrollada, brinca pues de un pensamiento a otro pensamiento. O sea, nuestro pensamiento es un caballo desbocado, ¿no? Si no lo controlamos, si no le agarramos las riendas, a menudo trato de controlarlo, pero igual me pasa, que estoy pensando en, no sé, en la sociedad teosófica. Y me acuerdo de que para la última vez que fui a la sociedad teosófica, una hermana llevó unas galletitas. Y me acuerdo de que esas galletitas eran las que comí, las que le gustaban comer a mi mamá. Y entonces me acuerdo de mi mamá cuando me daba esas galletitas cuando yo era niño, y me acuerdo de mis amigos con los que yo jugaba cuando era niño. Y termino pensando en las cosas más alejadas de lo que estaba pensando al comienzo, porque mi mente brinca con recuerdos, con asociaciones, totalmente descontrolada. Una pregunta que podríamos hacernos aquí también es si nuestro cerebro es el que piensa, ¿no? Para la mente, para la ciencia materialista, claro, el cerebro es el que produce la mente, aunque no sabe cómo es, no sabe dónde está, no sabe cómo, tampoco la ciencia, pero la conclusión a la que ha llegado es que la mente es producto de un trabajo del cerebro. Sin embargo, lo que parece ser no es que el cerebro sea un gestor de pensamientos, ¿no? Es un almacén de memorias. Pero más parece que el cerebro fuera una especie de órgano que sirve para percibir, conectarnos con nuestro propio cuerpo mental y a través de él acceder a los pensamientos que nos rodean y que están en el plano mental, del cual siempre también hablamos. Entonces, ¿cómo podemos? eh, yo he conversado con muchas personas que me dicen, mi mente es dispersa, yo me quiero meditar y salta de una cosa a otra cosa. Lo que debemos entrenar entonces es enfocar nuestra conciencia. Y regresamos a la frase que decía la señora Blavatsky en La Voz del Silencio. Decía, debe enterarse de la naturaleza del dharana. El dharana es la concentración. O sea, mi conciencia enfocada en un solo punto, en una sola idea, precisamente que elimina la mente dispersa y que deja de distraerse con los estímulos de la mente y se concentra en una sola idea. ¿Mm? Ah, A veces nosotros asumimos de que la conciencia es la que esté evaluando, analizando, ¿no? Pero es la mente la que parte, la que divide, la que, la que razona. Y entonces, ¿dónde queda la conciencia? La conciencia se da cuenta. Es tal vez una de las cosas más difíciles de entender dentro de nosotros mismos, que, porque nosotros nos identificamos con nuestra mente. Yo pienso que soy mis pensamientos. Yo pienso que soy mis ideas, que soy mis principios. Y que mi capacidad racional, que analiza y compara, soy yo el que lo hace. Pero para la teosofía la mente es una herramienta, es un instrumento, es un vehículo que yo puedo usar, del cual yo soy dueño, no es dueño de mí. Y que la forma de poder ver observar ese instrumento y de alguna manera eh, subyugarlo, dominarlo o destruirlo, como dice la señora Blavatsky en La Voz del Silencio, es siendo consciente. Por allí está, por allí está el camino del cual hablamos, ¿no? Pues la meditación justo busca eso, ¿no? Ser consciente, despertar la conciencia. Y es por eso que lo primero y más difícil en la meditación es acallar la mente. Silenciar este conjunto de voces que brincan de un tema a otro tema es lo más complicado, porque la mente se opone de alguna manera a esa concentración, a ese dharana, a esa concentración en un solo punto. La mente es una vorágine de pensamientos. Y es esa búsqueda de la meditación, precisamente, calmar la mente. Hasta acá habría cierta compatibilidad entre la meditación, como silenciar la mente, detener todas las acciones de la mente, para poder tener acceso a algo que está detrás, que no percibimos todavía, pero que en algún momento vamos a percibir y tener una vislumbre de eso que está atrás, ¿no? Y entonces habremos encontrado lo que somos realmente.
Este breve análisis de la mente nos hace concluir algunas reflexiones. Primero, lo que cree el yo, ese yo apegado, ese yo egoísta, ese yo que todos tenemos, por supuesto, si no, no estaríamos encarnados aquí donde estamos, es la mente. Porque la mente separa. Un bebé, cuando recién nace, aún no tiene mente. Conversaba en mi trabajo con un médico que es neurofisiólogo. Y él me decía que un bebé, cuando nace, ¿no? Al parecer, por el funcionamiento cerebral que tiene, no hay separación, no tiene la idea de separación el bebé. O sea, un bebé de un mes, de 3 semanas, 4 semanas, en su poquísima percepción que tiene sobre sí mismo, todavía no hay mente desarrollada, si eso sí siente que el universo y él son uno. O sea, su mamá es parte de él. La leche que le alimenta es parte de él. Es tal vez el estado de mayor iluminación que hemos experimentado, pero no nos acordamos. Cuando el universo somos nosotros mismos, ¿no? Pero poco a poco el principio mental va entrando, ¿no? Va entrando va percibiendo con el desarrollo de su cerebro cada vez más mente. Y una de las primeras cosas que logra la mente en un bebé es reconocer el yo del no yo. O sea, esto soy yo y esto no soy yo. Y quiero esto que no soy yo. En este proceso inicial, si se quiere, filosófico, se comienza ya a crear este yo y que se construye durante toda nuestra vida con recuerdos, con valoraciones, con pensamientos, con ideas, con mentiras también, por supuesto, y también con nuestras propias experiencias, ¿no? Como la mente cree el yo, construye este yo, nosotros nos identificamos con ese yo. Y de ahí viene la idea de que aparentemente debemos despertar, o sea, no somos ese yo, pero nos identificamos con ese yo. Pero nos cuesta, porque el yo, uno, se protege y a nosotros mismos nos genera algo de temor la idea de que si yo saco todo lo que tengo en mi yo, ¿qué queda? En el budismo se dice que el yo no existe, ¿no? Que el yo en realidad es una ilusión. Cuando le preguntaban al señor Buda, bueno, es una anécdota que cuentan sobre él, eh, al señor Buda, ¿dónde está el yo? Él señalaba un carruaje, un carro, y decía, ¿dónde está el carro? Y todos señalaban el carro, un carro de madera, jalado por caballos. Y decía, si quito los caballos son el carro. No, los caballos no son el carro. Quitemos los caballos. ¿Las ruedas son el carro? No, quitemos las ruedas. ¿Los asientos son el carro? No, quitemos los asientos. ¿Las maderas transversales son el carro? No. Iba quitando poco a poco y cuando quitaba todas las partes decía, ¿dónde está el carro? El carro desapareció. La mente es algo así, ¿no? Mejor dicho, el yo es algo así. Eh, una de las conclusiones o reflexiones que podemos sacar, bueno, es que hay un yo inferior, eso lo plantea la teosofía, y el yo inferior, nuestra mente inferior, es la conciencia que de alguna manera todavía está sojuzgada por la ilusión. Los teósofos solemos aspirar a acceder a nuestro yo superior, a nuestro ser más profundo. ¿Qué sería una conciencia enfocada en la realidad? Todo es cuestión de conciencia. Pero ¿qué es la realidad? Eso es el problema, que todavía no he entrado a él. Y bueno, la iluminación sería cuando identificamos nuestra conciencia con la conciencia universal, o, otra manera de decirlo, cuando nos damos cuenta que nuestra conciencia individual no existe, sino que solo existe la conciencia universal de la cual somos parte. La mente entonces es este instrumento que nos sirve en esta vida para darnos cuenta, para trabajar, para vivir. Pero la conciencia somos nosotros. En realidad, así como hay evolución de la vida y la forma, decía Annie Besant, la evolución del espíritu, la evolución de la mónada, es una evolución de la conciencia. Es la conciencia la que está evolucionando en nosotros. Y es la conciencia, de alguna manera, lo que nosotros llamamos desarrollo espiritual. El desarrollo de la conciencia es lo que nosotros llamamos desarrollo espiritual.
Entonces viene la otra pregunta, ¿no? Ya más o menos sabemos lo que la teosofía plantea sobre la mente, el gran destructor de lo real. Pero ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Si vimos lo real, ¿nos damos cuenta de lo real? Se sabe que la luz tarda 8 minutos, la luz del sol tarda 8 minutos para llegar a la Tierra. Si el sol explotara, nosotros no lo veríamos hasta dentro de 8 minutos. Sabemos que si vemos estrellas con un telescopio, no estamos viendo cómo son, sino cómo fueron, porque la luz, que es la que llega a nosotros, tiene una velocidad finita. Entonces, si yo estoy viendo algo a 4 millones de años luz, es como era hace 4 millones, porque la luz se demoró ese tiempo en llegar a nosotros. Cuando estamos en breves distancias, todo parece que sucede a la vez, pero no sucede a la vez. No vemos lo real. En este caso, a través de la luz, siempre vemos el pasado. La ciencia nos plantea una serie de paradojas que no tienen aparentemente solución en relación a lo real. Para nosotros, las cosas tienen una sola medida, siempre la misma, ¿no? Sin embargo, ya la ciencia ha demostrado que la materia cambia en función al observador, la longitud de la materia cambia en función al observador y en función a la velocidad del movimiento. Un movimiento que se acerca a velocidades cercanas a la luz se alarga. O sea, un objeto que medía 1 metro, pues medirá 1,5 metros. Pero eso es imposible. No, o sea, físicamente, ¿no? No hay una longitud real de un objeto. La longitud es una percepción que depende de las situaciones del observador y cambia con la velocidad del movimiento. Otra paradoja típica de la cuántica o de la física es que todos, bueno, en física básica, todos estudiamos pues que hay partículas, ¿no? Partículas en la materia que son físicas, medibles, tienen un lugar. Y hay ondas que no son medibles, que no son físicas y que generan en su contacto ciertos movimientos, ¿no es cierto? Sin embargo, como todos los que más o menos les interesa la ciencia han escuchado o han leído, esta diferencia entre partícula, algo físico, ubicable y localizable, y onda, una perturbación no material y energía que pasa a través de las partículas, esta diferencia no existe a un nivel subatómico. A veces hay, por supuesto, todavía la ciencia está en plenas contradicciones frente a eso, ¿no? Hay científicos que sostienen que el electrón da vueltas al centro del átomo. Y hay científicos que sostienen que no da vueltas porque el electrón no se mueve, aparece y desaparece, el famoso salto cuántico. Aparece y desaparece. Y que cuando lo observamos de una manera, pues es partícula en algunos sentidos, pero cuando lo queremos ubicar ya no está en ningún lado y entonces es una onda, es una perturbación. Y la física cuántica a un nivel de micropartículas ha llegado a conclusiones o a descubrimientos que no solucionan, que no nos dan respuestas, sino al contrario, nos meten en mayores líos y paradojas. El gran aporte de Albert Einstein, ¿no? Y su teoría de la relatividad es precisamente que la idea del espacio y el tiempo no son objetivos ni independientes. Es una forma como llamamos a la realidad. Su famosa fórmula E es igual a mc cuadrado, básicamente nos dice que todo es energía, que no hay materia, que no hay materia fija. Es más, ¿no? Einstein abolió la idea newtoniana de que el espacio y el tiempo son absolutos, ¿no? Son solo palabras que usamos para describir lo que pensamos. Le llamamos espacio y le llamamos tiempo a cosas o a ideas abstractas de nuestra percepción frente a la realidad. Entonces, si la ciencia ha llegado a estas subjetividades, por llamarla de alguna manera, es porque la realidad, desde el punto de vista de la materia, es inaprehensible, ¿no es cierto? Preguntas como si un átomo está casi todo vacío, ¿por qué la materia es sólida? ¿No? O ¿por qué el núcleo de un átomo es 10.000 veces más pequeño que todo el átomo y sin embargo ahí está su masa? Son cosas que escapan a la lógica, al racionalismo occidental, que es, pues, por supuesto, el pensamiento que predomina en nuestra ciencia y en nuestra civilización actual. Pues bien,
Y entonces, ¿a qué le podemos llamar realidad? Todos ustedes eh, recordarán la famosa frase de René Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, soy, luego existo. Aunque a mí no me gusta la traducción soy, luego existo, porque luego genera una sensación de tiempo que creo que no es adecuada, ¿no? Porque ergo es por lo tanto. Soy, pienso, cogito, por lo tanto, soy, ¿no? Existo. La única cosa que me puede constar en la vida es que estoy pensando. ¿Y por qué? De ahí nuestra identificación con la mente. Porque nuestra percepción no nos muestra la verdad. Nuestros sentidos son enormemente limitados y es de ahí de donde parte el discurso del método de Descartes. Fue de Descartes. Nuestros escasos sentidos son enormemente limitados. Nuestra vista no ve toda la realidad, solo ve aquello que rebota luz. Nuestro gusto solo percibe ciertas sensaciones a partir del contacto físico de nuestro sentido del gusto con la realidad. Nuestro tacto solo toca la superficie de las cosas. Nuestro sonido solo percibe de entre 12, 14 y 100 decibeles de las ilimitadas e infinitas vibraciones de sonido que existen en el universo. Nuestro olfato igual, apenas puede percibir sustancias que nos rodean, y muy pocas. Si tenemos estas herramientas de percepción enormemente limitadas, ¿cómo podemos percibir la realidad? Y la respuesta es que la percibimos, pero no como es. Y de ahí viene la idea esta de que vivimos en un mundo de ilusión. No vivimos en un mundo de ilusión porque el mundo no exista, porque el mundo no sea real. Vivimos en un mundo de ilusión porque no lo podemos percibir como es realmente. La ilusión no está en el mundo, la ilusión está en nosotros, que no lo percibimos. Este es un dibujito que seguramente muchos de ustedes conocen, que no hace más que mostrarnos la enorme debilidad de nuestra propia percepción. Si nosotros observamos estos cuadrados, nos damos cuenta con bastante claridad que el cuadrado de arriba, o este trapecio de arriba, es oscuro, mientras que el de abajo es claro. Y eso lo vemos. Pero eso no es real. Eso no es real. Si yo tapo la línea divisoria, me doy cuenta que ambos cuadrados son del mismo color. Y quito la línea y de nuevo el de abajo es más claro. Y subo la línea y de nuevo. O sea, y lo puedo hacer 50.000 veces y mis ojos van a seguir viendo. Mi cerebro, engañado, sigue viendo siempre lo mismo. Porque mi cerebro no ve la realidad. Mis ojos no ven la realidad. Solo ven este intercambio y este juego de luces que le hacen percibir las tres dimensiones y le hacen percibir los reflejos y le hacen percibir la realidad. Si nuestros ojos, que es lo más valioso que tenemos para percibir el mundo externo, no mira la realidad, ¿en quién podemos confiar? Si vemos esta imagen, igual, si ponemos nuestro punto de vista en alguno de los lados, va a parecernos que se mueve, pero no se mueve. ¿Pero por qué nos genera que se mueva? Porque el cerebro está acostumbrado a generar movimiento en ciertas formas y la ilusión que nos presenta es la que nuestro cerebro capta. No importa qué tanto razonemos y sepamos que no es así, igual vemos que se mueve. Entonces, vivimos en un mundo de Maya, en un mundo de ilusión. ¿Quién es Maya? Bueno, la diosa Maya en los Puranas, ¿no? Hija de la mentira, ¿no? Y madre de la muerte. Curiosamente, interesante esta asociación, ¿no? Su padre es Amrita, la mentira, y su hijo Mrityu, la muerte. Es la diosa, ¿no? Que se le da culto en muchísimas partes del mundo, y que es la madre de los dioses secundarios, la creadora del universo material, y que en teosofía nosotros llamamos a Maya, la llamamos la gran ilusión. Pues Maya es eso, es un velo, figuradamente hablando, o es esa incapacidad que tenemos con nuestros escasos y limitados sentidos de percibir la realidad tal cual es. Entonces, sí me parece importante hacer esto en énfasis, hacer énfasis en esto porque algunas veces hemos conversado con otros miembros de la sociedad y la idea de que Maya, que vivimos en un mundo de Maya, un mundo que no existe. Este mundo es irreal, este mundo no existe, solo existe el mundo espiritual y por lo tanto nada acá importa, yo puedo hacer lo que quiera porque nada interesa, porque todo esto es Maya.
No, no es así. Este mundo existe, pero no lo vemos como es. Ahí está la malla. No nos damos cuenta de que estamos unidos, como decía Krishnamurti. No nos damos cuenta que cuando le hago algo al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo. No nos damos cuenta, porque vivimos bajo ese velo de malla. Entonces, no hay nada que yo pueda hacerle a otro que no me lo haga a mí mismo, porque él y yo somos lo mismo. Pues bien, entonces, Maya es esta ilusión, y a Maya la percibimos a través de nuestros sentidos y a través de nuestro principal sentido de percepción de la realidad, que es el que construye lo que vemos con nuestros sentidos, la mente. Con la mente construimos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo percibimos y lo construimos con la mente. Ya Platón nos hacía un acercamiento a esta idea de Maya en el famoso mito de la caverna, ¿no? Nos decía de que vivíamos encerrados, que el mundo es con las personas mirando sombras, ¿no? Encadenadas, creyendo que esas sombras son lo real, pero que en algún momento uno de estos seres metidos en esta ignorancia de creer que las sombras son la realidad, abre los ojos, se voltea, se da cuenta de que es un fuego y que son sombras las que está mirando, y sale de la caverna y mira la realidad, y se da cuenta de que la realidad es totalmente distinta a lo que él y todos los demás han creído siempre. Y curiosamente, este ser que ve la realidad y que ve el sol cara a cara, en vez de huir, ¿qué hace? Regresa, ¿no? Regresa para que todos aquellos con los que ha vivido se den cuenta de que el mundo que viven es un mundo de ilusiones. Ahí están los que renuncian al nirvana, pues, ¿no? Los nirvana calles. Y trata de convencer a los que viven encerrados en la caverna mirando sombras de que hay un mundo diferente, de que todo es ficticio. No es que la caverna no exista, no es que las sombras no existan, no es que el fuego no exista, sino que la gente cree que es real. Y él tiene la respuesta para la realidad, pero nadie le cree, ¿no? Y supongo yo que lo crucificarán, lo apedrearán, como ha pasado con seres espirituales en la historia. La ciencia no encuentra razones para aprenderse algo de que esto es la realidad, ¿no? Y mientras más se ha desarrollado la ciencia y sobre todo la ciencia de micropartículas, la cuántica, eh, pareciera que hay más desconcierto. Esto como un dato, ¿no? En este laboratorio, en este acelerador de partículas, el CERN, ¿no? Que curiosamente en su frontis tiene al dios Shiva bailando en el universo, aceleran hadrones, micropartículas a grandes velocidades, y las hacen chocar. Y una de las cosas que los tiene totalmente, digamos, sorprendidos, que genera una nueva paradoja de la ciencia, es que, por ejemplo, un hadrón lo hacen girar a enormes velocidades cercanas a la luz y lo hacen chocar con otro hadrón para ver qué pasa. Y entonces vamos a suponer que un hadrón tiene una masa de 1 y otro hadrón tiene también otra masa de 1. Y entonces estos dos hadrones chocan a enormes velocidades y se parten en un montón de pedacitos chiquitos, pero cada pedacito tiene masa de 1. Es decir, ya no se achica más. Entonces, ¿cómo es que dos cosas de 1 chocan y al partirse en pedazos, en 50 pedazos, los 50 pedazos siguen teniendo el valor de 1? Al parecer, los investigadores han descubierto, entre comillas, no lo sabemos, han descubierto cómo la materia se convierte en energía y cómo la energía se convierte en materia. Entonces, la teoría que ellos han planteado es que la energía del choque se convierte en materia. Y es por eso que cada una de las partes sigue teniendo la misma masa. Entonces, viene la paradoja, ¿no? Estas más micropartículas son destructibles porque se pueden partir en pedacitos, pero son indestructibles porque no se pueden subdividir. Y llegamos a más paradojas. Entonces, la realidad, hasta el punto de la ciencia, todavía aún no se tiene claro qué es, ¿no? Como conclusión podemos decir que lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos, no es la naturaleza misma, perdón, no es la naturaleza misma,
sino la naturaleza expuesta a nuestra conciencia. Si modifico las características de observación, el objeto cambia. Eso lo decía Heisenberg, el padre de la física cuántica, ¿no? Cuando experimentaba y daba importancia al observador, ¿no? Cuando el observador está viendo el experimento pasa algo, cuando no está viendo no pasa nada, ¿no? Entonces confundimos nuestra representación de la realidad con la realidad misma, porque el mundo que vemos a nuestro alrededor no está alrededor, está dentro de nosotros, ¿no? Nuestros ojos perciben luz y construyen dentro de nuestra mente la imagen que aparentemente vemos que está afuera. Nuestros oídos perciben vibraciones y construimos dentro de nuestra mente lo que creemos que está afuera. Igual con lo que tocamos, igual con lo que olemos, igual con lo que saboreamos. Todo se construye dentro de nuestra mente. El mundo que creemos que está afuera realmente lo construimos dentro, porque lo construimos a partir de nuestros objetos de percepción, que lo que hacen simplemente es captar parte del mundo e introducirlo a nuestra mente donde se construye la imagen. Entonces, ahí está la malla, no en la realidad, sino en nuestra construcción mental. Hemos construido con la mente un universo, no el real, sino el que nosotros hemos construido a partir de nuestras experiencias. El mundo no existe en imagen, sino como impulsos que se encienden y se apagan. El cerebro, al realizar una cognición, lo interpreta y elabora. Todo es captado como señales electromagnéticas. El cerebro lo percibe, interpreta y la mente lo imagina. Ambos crean las separaciones de la realidad. La mente es el gran destructor de lo real. No vemos el mundo como es, sino como somos. Y esto puede explicarnos muchas cosas, ¿no? Que experimentamos día a día. Dos personas frente a una misma experiencia, una ve algo maravilloso y otra ve algo terrible, ¿no? Porque es lo que tenemos dentro, lo que nos hace construir el mundo que creemos que está afuera. Pero el mundo no está afuera, está dentro. Gandhi decía eso, ¿no? Cambia tú y el mundo cambia. Y todos decían, estás loco, yo cambio y el mundo no va a cambiar porque yo cambio. No es que el mundo que tú ves es el mundo que tú tienes dentro y que va a cambiar cuando tú cambies. Entonces, el mundo es real, la ilusión es como lo vemos. Es una conclusión final que podemos tener. Y regresamos a la idea de que la mente es el gran asesino de lo real. ¿Por qué? Porque la mente crea un yo separado, separa, divide, a través de lo que escasamente percibe, construye una realidad que está dentro de uno mismo y que no permite ver la realidad tal cual es. Es la realidad que en Teosofía solemos decir que es la vida una, ¿no es cierto? La unidad. Solo cuando somos realmente conscientes, cuando desarrollamos nuestra conciencia al punto de trascender la mente, dejar atrás la mente, calmarla, silenciarla, ¿no? Eh, como dice Patanjali, silenciar los movimientos de la mente, es que percibimos lo real. Y entonces, como tema teosófico, ahí me gusta relacionar esto a la idea de la fraternidad. Porque esto hace muy difícil la fraternidad. ¿Por qué nos es tan difícil la fraternidad? ¿Por qué los teósofos, a pesar de que creemos firmemente en que los seres humanos somos hermanos, nos es tan difícil a veces ponernos de acuerdo? Nos peleamos en todo y hay que ser francos, ¿no? No engañarnos. En todas partes del mundo los teósofos también nos peleamos, porque somos seres humanos. Lo cual no está mal, porque los hermanos también se pelean, ¿no? Pero seguimos siendo hermanos. ¿Por qué es tan difícil ser fraterno? Y es difícil ser fraterno porque la mente nos hace creer que estamos separados. La idea de la fraternidad es una idea ligada a la idea de la vida una. Todo es uno, todos somos unos. Y por eso somos hermanos. Pero la mente nos ha separado, pues, ¿no? Él es cristiano, él es budista, no somos iguales, ¿no? Él es de otra generación, no piensa como yo. Él no me entiende porque es muy mayor o muy joven, él no tiene la experiencia, ¿no? Y de alguna manera inconsciente nos discriminamos, nos separamos, nos segmentamos, porque creemos que estamos separados. Entonces hay más conciencia, ¿no?
¿Debemos trascender la mente? Entonces, acá regresamos a la pregunta inicial. Sí, pero acá viene otra paradoja. Sin la mente no somos capaces de trascender la mente. La mente es algo así como la estructura para construir un edificio, los andamios. Sin los andamios no podemos construir el edificio. Pero una vez que el edificio está construido, los andamios ya no nos sirven, nos limitan, nos afean el frontis del edificio. Entonces debemos trascender la mente, sí, pero no podemos trascender lo que no tenemos. Primero tenemos que construir una mente limpia, una mente eh, poderosa, una mente lógica, una mente filosófica, una mente que desapegada, una mente que vamos purificando a través de nuestras prácticas teosóficas. Porque no tenemos que tener una mente para poder trascender. Y eso lo dice la señora Blavatsky en La Voz del Silencio. Ahorita regresamos, ahorita llegamos a eso. Eso nos genera una nueva paradoja. Debemos desarrollar la mente para darnos cuenta que la mente no es lo que nos va a llevar a donde tenemos que llegar. Pero si no desarrollamos la mente, no nos damos cuenta, porque la mente es con lo que nos movemos y existimos. No se trata de destruir la mente. No pensemos, no estudiemos, no razonemos. Hay que creer nomás. No, ese no es el camino. Hay que construir la mente para luego poder trascenderla. Y darnos cuenta que la mente solo fue esa etapa de construcción. No me quiero meter a los temas de la doctrina secreta, donde la mente es prestada y que en algún momento tenemos que devolverla a los señores de la mente. No me quiero meter en un lío más abstracto, centrándome solo en sí lo práctico, ¿no? Pues bien, ya no, el yo es necesario para construirnos, pero una vez construidos, debemos matar al yo. ¿Qué es lo que muchas prácticas orientales nos dicen? ¿No? Tenemos que destruir a nuestro yo, destruir nuestro apego. Sí, pero primero hay que construirlo, pues no lo podemos matar si no lo construimos primero, ¿no? Entonces, la voz del silencio, ya para acabar, para finalizar, ya pasó creo que una hora. Sí, casi. Para finalizar, la voz del silencio, el mismo fragmento que vimos al comienzo, me gustaría detenerme en algunos espacios para recordar lo que dijo la señora Blavatsky, lo que escribió la señora Blavatsky. Dice, aquel que pretenda oír la voz de nada, el sonido insonoro y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. O sea, tiene que aprender a concentrarse. El dharana es la concentración de la concentración total de nuestra conciencia en un solo punto, ¿no? Entonces, primero tenemos que ser capaces de concentrarnos en un solo punto, sin que nada más nos distraiga, ¿no? Y eso ya es una cosa complicada. Ser capaces de una concentración perfecta implica tener una mente y sojuzgarla, controlarla, al punto de que nuestra conciencia pueda concentrarse en una sola cosa. Eso es primero. Primero. Probablemente todavía no lleguemos a eso, pero primero es eso. Cuando hagamos eso, cuando seamos capaces de concentrar nuestra conciencia de manera absoluta, ya que nos hemos vuelto indiferentes a los objetos de la percepción, cuando este mundo ya no nos afecte, estamos lejos todavía, ¿no? Cuando este mundo ya no nos importe, recién debemos ir en busca del rey de los sentidos, que es la mente, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Y entonces recién tiene sentido la frase, la mente es el gran destructor de lo real, destruye el discípulo del destructor. Cuando ya este mundo no nos interese, cuando ya hayamos trascendido las limitaciones propias del yo y nuestra naturaleza humana, cuando ya seamos indiferentes a los objetos de percepción, cuando seamos totalmente desapegados, recién debemos ir en busca del destructor de lo real y destruirlo. No antes. Y lo dice a continuación. Porque cuando su propia forma le parezca ilusoria, como al despertar todas las formas que en sueño ve, cuando este mundo nos parezca un sueño, cuando no nos parezca real, cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrás discernir el uno, el sonido interno que mata al externo. O sea, cuando podamos tener acceso a esa unidad que soñamos tener a veces cuando meditamos,
entonces únicamente y no antes abandonarás la región de lo falso para entrar al reino de lo verdadero. La voz del silencio nos habla de un estado de discipulado en el cual, si alguno de los presentes tiene, yo lo felicito, pero que todavía para muchos de nosotros está lejos, ¿no? Pero hay que trabajar en la primera parte. Y entonces, y no antes, poder saber la verdad y salir del reino de la ignorancia, ¿no? Bien, espero, no sé si he sido claro, pero espero que estas breves reflexiones les hayan hecho pensar, ¿no? Ah, y termino con una frase de la señora Ra Burnier en un pequeño librito que fue publicado por la editorial Teosófica Argentina, que se titula No hay otro sendero a seguir, donde dice que, claro, la vida espiritual es la única cosa realmente que importa, ¿no? Cuando vamos sintiendo el desapego, cuando este mundo deja de ser tan importante como lo es para la mayoría de personas, cuando nos damos cuenta que la vida es eterna y trascendemos esta encarnación, con todos los problemas y todas las cosas buenas también que tiene esta encarnación, nos damos cuenta que lo único que realmente importa es el camino espiritual. Nada más, no hay otro. Por ahí yo recuerdo que un miembro de la Sociedad Teosófica en Perú me dijo, pero no es muy dogmático decir que solo hay un sendero y que no hay ningún otro sendero. No, la señora Raúl no dice que la teosofía es el camino o que la religión es el camino, no. Lo que dice es que el único sendero que importa es el sendero espiritual, el desarrollo de tu conciencia. Busca el camino que quieras, busca la creencia que quieras, pero el único camino, el único sendero que importa es realmente el de tu trabajo interno. No hay otro, porque todo lo demás es maya. Bien, hermanos, muchas gracias por la atención. Agradezco mucho la atención y no sé si habrá algún comentario tal vez o pregunta. Yo Bueno, encantado de poder conversar. darte las gracias porque no te puedo decir más nada que mi gratitud al manejar este tema, con cosas a veces sencillas, pero que marcan esa realidad. Así es que 1.000.000 de gracias, hermano, por este momento vivido tan espléndido. Pero fue hermoso, hermoso. Esto le suplico a los hermanos como yo que escuchen esta charla 2 o 3 veces, porque ya nosotros como estudiantes de teosofía tenemos que ir trascendiendo y buscar ese sendero que termina el hermano su charla con esas palabras de Doña Rada. No hay otro sendero. Y es el que escojas, pero sabiendo que es el único que vas a encontrar. El que tú escojas está bien, pero busca en el que tú escojas ese sendero. Entonces, adelante, Salomón. Sí, buenas tardes. Hermano Tomás, muchas felicidades, más que nada por la claridad y la sencillez, y yo creo que con eso tenemos para entender las cosas un poco más fáciles, ¿no? Bueno, pues tengo unas cuestiones que no me cuadran muy bien. Bueno, con respecto al átomo, cómo se puede pensar o saber que el núcleo de un átomo es muy pequeño comparado con todo lo que es el átomo? Si ni siquiera se puede ver, ni siquiera se puede examinar, simplemente parece ser que nada más es una especie como una nubecilla. Entonces, ¿cómo se puede afirmar tal cosa, ¿no? De que el átomo es súper pequeñito, perdón, el núcleo es súper pequeñito comparado con todo el átomo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, nada más le quiero decir que en realidad es un trabajo muy arduo lo que se nos plantea, pero yo pienso que por el momento lo que yo como un ser humano común puede hacer es tratar de concentrarme en la acción, que mi mente esté en la acción que estoy realizando,
o sea, el estar presente. Por lo demás, le agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Sí, solamente con referencia a lo del átomo, ¿no? Es la teoría científica predominante. O sea, la ciencia dice eso ahora. ¿Cómo lo han descubierto? Sé yo también que no existen microscopios tan potentes como para ver un átomo, pero sé que hay cálculos matemáticos que yo no entiendo porque no soy físico teórico, pero que son resultados de documentos, artículos científicos que consideran esto como la teoría, sigue siendo una teoría, por supuesto, predominante en la ciencia actual. Gracias, hermano, por la respuesta y gracias a nuestro hermano Salomón por la pregunta. Eso. Adelante, Enrique. Sí, buenas, Tomás. Tomás, una pregunta o una aclaración mejor. Si todo es ego, ¿cómo podemos matar el ego? Gracias, Tomás. Debe ser una de las preguntas más difíciles que hay de contestar. Eh, Nosotros nos identificamos con un yo. Entonces, si yo digo, yo quiero matar mi yo, quiero matarme a mí mismo. Entonces, si me destruyo, ya no hay nada. Y entonces, ¿cómo puedo matar mi yo si yo soy yo? Esa es la lógica, ¿no? La lógica racional, la lógica de la mente. Pero la teosofía nos dice que nosotros no somos el yo. Creemos que somos el yo. Ahí está nuestro engaño. Nosotros somos algo más que se encuentra detrás del yo. Llamémosle conciencia, llamémosle mónada, llamémosle espíritu, llamémosle como queramos. Pero somos algo más que se encuentra detrás, al cual normalmente no tenemos acceso. Por eso creemos que somos la mente, que somos el yo. Solo cuando podamos tener contacto, vislumbrar eso que somos realmente, convertirnos en lo que somos, como dice la frase teosófica, cuando podamos tener acceso a aquello que realmente somos y que no sabemos dónde está, es que podremos decir, ah, ya, tengo que destruir el yo. Porque el yo es una ilusión, porque el yo es una creación de mi mente. Solo ahí, mientras no tenga ese acceso, mientras no tenga esa vislumbre, mientras yo siga pensando de que soy yo, soy el yo, no, pues no puedo destruir nada, porque no me puedo destruir a mí mismo. Ahora, el budismo nos da algunas pistas, ¿no? Una de las primeras formas, una de las formas más básicas de ir destruyendo el yo, es el desapego. Porque nuestro yo, ¿qué hace para crecer? Como el yo no existe, como la mente en realidad es una creación, ¿cómo hago crecer mi yo? Acumulando. Acumulo títulos, acumulo nombres, acumulo prestigio, acumulo cosas, acumulo todo lo que pueda acumular. Voy guardando cosas en mi yo. Y entonces crezco, mi yo crece, ¿no? Por eso el desapego es el primer paso, si se quiere, ¿no? O sea, yo no soy esto no es importante para mí. Y es tan difícil, porque el desapego es el inicio del propio asesinato del yo, porque yo creo que soy todo eso que he acumulado. El desapego budista, ¿no? Eh, la gran noble verdad, ¿no? Hay que procurar el desapego. Es el primer paso probablemente, ¿no? El señor Buda, en su sabiduría, nos dejó esa recetita. Gracias, hermano. Y gracias a los Gracias. dos. Ok, adelante, Dani. Gracias, Carlos. Gracias infinita. Y no es la primera vez que lo hace, van varias veces que te tengo que dar las gracias por esas charlas tan interesantes. Carlos, mira, te voy a decir una cosa. En estos días estoy repasando de Annie Besant formas de pensamientos de ella y Ali Bitter. Terminé ese. Estoy ahora repasando eh, el pensamiento de ella, el poder del pensamiento. Y exactamente, ella describe todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has dicho. Y con tu charla me refuerza lo que estoy en este momento. Por eso te doy la gracia tan grande e infinita. Parece que estamos trabajando en la mente al mismo tiempo. Si me dejen añadir
yo diría esto, que la mente es una y es universal. Nosotros somos fragmento de esa mente universal. Por eso es el uno. Somos universal todos de esa mente. ¿Qué pasa? Que de la única manera que cuando esa mente quiere evolucionar, para decirlo así, tiene que manifestarse en diferentes cuerpos para poder adquirir la conciencia necesaria en cada uno de sus niveles. Pero la conciencia es una, la conciencia es universal y es una. Pero cuando se manifiesta, ya tiene que ser dual. Porque de la única manera que aprende y evoluciona es comparando. La mente compara y evoluciona. Ve. Entonces, de ahí podemos decir, podemos hablar de la conciencia. Ok, la conciencia es parte de la conciencia es parte de nuestra evolución. Pero ¿cómo se cría en la conciencia? En este estado, en esos niveles donde estamos de desarrollo ahora. Hermanos, como usted dice, por eso nos dieron 5 sentidos, que es parte de la construcción de tu conciencia en este nivel. Pero debemos saber una cosa, que la construcción de tu conciencia es en sí la construcción parcial de tu cuerpo causal. Es la construcción que tú tienes que unir la mente inferior con la mente superior. Cuando se haga ese enlace, ya como te dice, no necesitamos volver para acá. Ya, ya Maya no existe. Todas esas ilusiones creadas por nosotros en este mundo evolutivo desaparecen. Son ilusiones. ¿Qué es el pensamiento? Dice ella. El pensamiento son recuerdos de vidas anteriores modificadas por tu condición mental en el presente tiempo. No voy a seguir mucho, porque yo sé que hay muchos hermanos que también quieren aportar su pedacito. Te lo agradezco, Carlos, pero recomiendo a todos, repasemos esos libritos de Anna Besant, que son tan interesantes y se recuerdan tantas cosas que ya estudiamos antes, pero se nos olvidan. Gracias a todos. Gracias, Gracias. hermano. Voy a pedir que recuerden que esta tarde tenemos la Orden Teosófica de Servicio en la oración por la paz, que tanto necesitamos en este momento, comenzando por la paz interna de cada uno de nosotros, para que esa paz florezca hacia todos los seres, que como nos ha dicho el hermano Tomás, es una unidad sin separatividad. Pues entonces ahora la oración por la paz y la oración por las personas que sufren, por los enfermos de la Orden Teosófica de Servicios de México, que la tiene la hermana Lucila. Ok, pues entonces pasemos adelante ya con nuestra hermana que sigue. Patricia. Gracias. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos. Mil gracias por esta conferencia, señor Barriga. Realmente es muy interesante. Yo solamente tengo una pregunta. El pensamiento es el destructor de lo que sería nuestra vida real. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Por qué dentro de nuestro pensamiento siempre es como ese monito que brinca y brinca y brinca de un pasado a un presente, pero nunca se queda de un pasado a un futuro, pero nunca se queda en un presente? Y siempre vivimos añorando el pasado que nos trae depresión y seguimos añorando lo que sería el futuro que nos causa ansiedad, pero nunca nos encontramos en lo que sería el hoy. Gracias, que tenga buena tarde. Gracias por la pregunta. La mente no controlada, la expresión no está adecuada, no es no controlada. La mente
brinca de un lado a otro, ¿no? Porque no hemos desarrollado la conciencia para prestarle atención a algo que nosotros voluntariamente queremos prestarle. La mente es un caballo desbocado, lo mencionamos. Va a brincar a todas partes y es muy difícil tomarlo. Esa es su naturaleza. ¿Y por qué necesita brincar de un lado a otro? Porque necesita alimentarse, necesita vivir y no es real, o sea, no tiene esencia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo alimento mi mente? Pensando en una cosa, en otra 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 cosa, y no me detengo nunca. Precisamente para poder percibir la realidad hay que tranquilizar esa mente. No es que el pensamiento sea destructor de lo real, ¿no? Sino es la mente, es el destructor de lo real para aquel que quiere ver lo real. O sea, no pensamos que la mente es mala, ¿no? La mente no es mala, la mente es un instrumento fabuloso, ¿no? Fabuloso, extraordinario, que podemos utilizar para muchísimas cosas buenas y positivas. Eh, pero si queremos percibir la realidad, la mente puede engañarnos. Es más, nos engaña, porque la mente no percibe lo real. La mente nos crea una realidad en función a lo que nosotros vamos experimentando. Entonces, no sé si contesto a la pregunta, pero eso es básicamente lo que yo podría decir, ¿no? Gracias, hermano. Eh, bueno, vamos a Emilce, por favor, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por todo esto que nos están brindando. Gracias, Emilio, también. Y por supuesto, felicitarte, Tomás. Yo soy una gran y ferviente admiradora tuya. Y como yo soy muy nueva en todo esto y sé que vos me podés ayudar, te voy a hacer una pregunta y espero sepas disculpar un poco mi ignorancia. Eh, Según lo que tengo entendido, hay que estudiar, incluso hay que estudiar la doctrina secreta para desarrollar la mente abstracta. Eh, al desarrollar la mente abstracta, según lo que yo tengo entendido, nuestra conciencia se expande. Entonces, mi pregunta es concretamente esta. ¿Te parecería que sería una regeneración humana, como decía Rada, de hacer toda una transformación de de todas nuestras estructuras? Porque cada uno de nuestros cuerpos, a su vez, tiene otras divisiones. Entonces, a mí me parece que el desarrollar esa mente abstracta, sin egoísmo, sin querer brillar, sin fraternidad y con un sacrificio desde el punto de vista del sacrificio, no desde el sacrificio que creemos, porque en realidad el cuerpo no, el santo oficio lo hacemos con el ser, creo. Entonces, estudiando un poco, me parece que todos estos grandes inventos, inventores, no inventos, perdón, eh, ellos han desarrollado la mente abstracta para conectarse con algo más allá que su ser interno lo lleve a ese lugar y no se queda en las mezquindades. Esa es mi pregunta. A ver si entendí. Sí. Eh, la mente es un instrumento, es una herramienta Eso, maravillosa, eso. maravillosa. Eh, Acá hay una paradoja que mencioné en una de las últimas diapositivas que me parece fundamental para esto. Y es que imaginémonos que queremos cruzar un muro y el muro pues tiene 5 metros, ¿no? Yo no lo puedo saltar.
y entonces alguien me dice, mira, acá está la realidad, y me señala una escalera, unas tablas de madera. Y yo creo que esa realidad pues, son las tablas de madera. No, no tengo que cruzar el muro. Es más, ni siquiera veo el muro, solamente veo las tablas de madera. Esas tablas de madera son la mente. Yo tengo que construirme una escalera. Tengo que desarrollar mi mente. Cuando haya construido una mente sólida, estudiando, abstrayéndome, eh, dándome cuenta de que el universo es un horizonte gigantesco, ¿no? Y dándome cuenta de mi propia ignorancia, porque es una característica típica del conocimiento, mientras mis horizontes crecen, más cuenta me doy de lo que no sé, ¿no? Entonces, más ignorante probablemente uno se sienta, ¿no? Actualmente la Internet ha hecho sentirse este, genios precisamente a los desinformados, ¿no? O sea, como dicen, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y a veces hay muchísima gente que opina de todo y se atreve a opinar de todo, ¿no? Normalmente cuando uno estudia, más bien duda, ¿no? Entonces, cuando uno construye esa escalera para pasar el muro y llega hasta arriba, he desarrollado mi mente, ¿no? Y ya comprendo muchísimas cosas que antes no comprendía y comprendo mi pequeñez y comprendo mi soledad y comprendo la unidad de vida y comprendo que yo soy parte, soy una gota de agua en el océano. Cuando comprendo todo eso, yo llegué al borde del muro. Y entonces salto y paso el muro, pero la escalera ya no la necesito. La escalera tiene que ser desechada, porque si yo me aferro a la escalera, no salto, no paso, no cumple su objetivo. La mente es un instrumento que tenemos que desarrollar. Cuando la hayamos desarrollado, podremos tratar de trascenderla a través de el desarrollo de la conciencia o el acceso a nuestra conciencia. Porque hablar de desarrollo de la conciencia también no es preciso, ¿no? En realidad la conciencia es una y está desarrollada, sino que yo no la tengo, ¿no? No tengo acceso. Entonces tengo mi limitación, mi separación, creada precisamente por eso. Ese sería mi aporte. Tampoco no sé si contesta muy bien, pero es Sí, mi forma. muchísimas gracias. Era lo que en realidad tal vez lo pensaba y no lo sabía expresar. Muchísimas Ujú. gracias por ayudarme. Ok, gracias. Gracias también, Emil. Saludos. Gracias. Ahora, Emilio. Gracias, Magali. Gracias a todos los organizadores y, bueno, en esta ocasión especialmente a Tomás, que nos ha ofrecido esta excelente presentación. Francamente y sinceramente, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo porque esta cantidad de elementos que ha aportado en torno al título de la charla es muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no? Y bueno, casi lo que intento ser breve con lo que quiero plantear es un comentario, pero a la vez como una invitación a si quieres añadir algo, aunque las preguntas y respuestas que han ido aportando los demás hermanos ya casi ha quedado despejado. Entonces, algo que me ha llamado la atención, entre otras cosas, es la idea de que no vemos las cosas como son, sino como las vemos nosotros. Es decir, lo que se entiende, lo que yo entiendo es que vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Y esto lo decimos con frecuencia entre nosotros los estudiantes y miembros de la Sociedad Teosófica en nuestros estudios, ¿no? Aportamos nuestro punto de vista, aunque a veces eh, no somos quizá lo suficientemente libres de dar la libertad a los demás, ¿no? Por aquí va un poco la idea. El ser humano parece que siempre ha querido tener la razón, siempre ha querido estar en posesión de la verdad. Por lo tanto, esta idea de que no vemos la verdad ni las cosas como son, en la charla que nos has ofrecido, demostrado científicamente, incluso filosóficamente y teosóficamente, es
a mi modo de entender, muy poderoso, ¿no? Para ayudarnos a nosotros que ya lo estudiamos y ya lo compartimos en diversas ocasiones, pero igual va también un poquito como autocrítica. Somos lo suficientemente tolerantes para entender que el punto de vista de cada uno de nosotros es nuestra verdad y que nadie estamos en posesión de la verdad. Bueno, aquí lo dejo como reflexión, como llamada de atención, y si quieres añadir algo, querido Tomás, pues sería bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Y sí, quiero añadir una pequeña cosita, tienes toda la razón, ¿no? O sea, pero solo no sé, una observación, ¿no? Eh, el que quiere ganar las discusiones, el que quiere tener siempre la razón, es la mente. Porque la mente se reafirma asumiendo que lo que ya tengo, o sea, lo que creo, lo que pienso, es. Y entonces yo quiero ganar, porque si otra persona me gana, otra persona razona algo que no es lo que yo razono, y lo dejo que gane, entonces mi fortaleza como mente se ve debilitada, ¿no? O sea, el aire donde he construido lo que soy, se debilita. Una práctica que a mí me sugirieron hace algunos años, y yo trato, no siempre lo hago, pero trato, que es muy útil de cumplir, es nunca discutir para ganar. Quien quiere ganar es la mente. Si uno discute para aprender, la capacidad de atención, la capacidad de percepción de lo que el otro piensa aumenta. Normalmente no hacemos eso. Normalmente yo tengo un punto de vista, otro hermano tiene otro punto de vista, yo le digo el mío, y mientras él me está diciendo el suyo, yo no lo escucho. Yo estoy pensando qué cosa voy a decir luego para ganarle, ¿no? Entonces, uno quiere ganar, la mente quiere ganar. Pero si soy capaz, no siempre se puede, pero hay que intentar, de tranquilizar esa mente que quiere ganar y escucho, y en vez de pelear, escucho y proceso y entiendo y trato de comprender el punto de vista del otro, eso es enormemente enriquecedor. Y entonces la discusión realmente tiene sentido, la discusión sirve para aprender y no para ganar, porque a fin de cuentas, ¿qué cosa ganamos? ¿No? Solo el aumento de nuestro yo. Sí, ese sería mi comentario. Gracias, Emilia. Gracias. Pues entonces creo que es Carmelo que va. Adelante, hermano. Gracias, hermanita, gracias, hermano. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, muy bien. Hermano Tomás, un saludo desde Cartagena, Colombia, un abrazo fraternal. Mi pregunta es, ¿el poder del control lo tiene el ego? Y la segunda pregunta es, si salimos de la rueda de Sansara, ¿por qué volver otra vez de nuevo? Ya. Gracias. Pues, gracias, hermano, bien puntual. El control lo tiene el ego mientras no somos conscientes. En la medida en que ganemos conciencia, vamos a ir pudiendo tener cierto control más allá de ese ego que nos controla. Si vivimos metidos en el mundo común y corriente, trabajando, viviendo, disfrutando, haciendo las cosas que el común de la gente hace, pues claro, quien tiene el control es el yo, que quiere acumular, que quiere riqueza, que quiere fama, que quiere bienestar, que huye del dolor, que busca la satisfacción rápida del deseo, busca placer, o sea, como se vive normalmente sin preocuparnos de cosas extrañas como la teosofía, ¿no? Ahí el control está totalmente en el ego. La idea es trascender eso. Entonces, creo que si estamos aquí es porque hay un bichito en algún lugar nuestro, dentro de nosotros, que nos dice, no puede ser solo esto, tiene que haber algo más. Y ese algo más es lo que buscamos, por eso somos buscadores. Y lo otro era, si salimos del samsara, ¿por qué regresamos? Yo creo que si salimos del samsara ya tendríamos que regresar, ¿no? Pero ahí viene pues el amor por la humanidad, ¿no? Se dice, yo no lo sé, no me consta, pero se dice que hay seres espirituales que llegando a liberarse de la rueda de la reencarnación, deciden regresar para ayudar a todos sus hermanos que aún no han despertado, ¿no? El hombre que regresa a la caverna para incomprendidamente tratar de liberar a los que todavía viven en la ignorancia. Gracias, hermano, muy amable de su parte. Gracias, hermano. Ok, pues adelante, Yolanda.
Yo quería comentar algo que yo creo que ha sido mental lo que yo he hecho con esta aguja. Entonces he tenido que usar la mente para recordar las puntadas que tengo que hacer con el ganchillo. Y así poner los colores y confeccionar esto. Y bueno, mi mente siempre está pensando, la tengo muy activa. Entonces ahí ya quiero decir que yo he usado mi mente. A ver, yo no es por mí, porque yo nací así. El universo, quien me hicieron ya que lo doy. Y estoy siempre ayudando a la gente. Yo nací así, de pequeña, y sigo haciéndolo. Y bien hecho por ti. Adelante, hermano. Si tiene algo que decirle a nuestra querida hermana Yolanda. Agradecer su experiencia de vida, agradecer la experiencia de vida y sí, pues usamos la mente es nuestro instrumento, ¿no? Cada día, cada momento. Hay que usarla y desarrollarla. Y en algún momento trataremos de desapegarnos de ella. Gracias, hermana. Gracias por tu ejemplo, Yoli. La última persona que va a hacer su pregunta puede pasar ahora. Arturo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ser muy breve por lo avanzado de la hora. Agradezco mucho la oportunidad de escucharlos, todos aquellos que trabajan en este evento del domingo me permiten tener un camino más de crecimiento y de verdad que se los agradezco mucho. Yo tengo un comentario muy breve, muy interesante y pregunta. Al principio de la exposición, querido hermano, mencionaste que cuando el bebé o el niño chiquito tiene 2, 3 semanas, se percibe unido a todo. Y me quedé pensando en lo que ocurrió antes de que tuviéramos mente allá en Lemuria, donde parece ser que podíamos ver la divinidad, pero no nos dábamos cuenta porque no teníamos mente. Querido hermano, ¿habrá alguna relación de aquello de Lemuria con lo que vivimos cuando somos bebés? Interesante pregunta. No lo sé, puedo suponer cosas. Yo creo que cuando no hay mente, somos capaces de percibir cosas que normalmente no percibimos porque la mente nos cierra, ¿no? Y eso lo hemos experimentado todos los que creo que hemos sido padres. Yo cuando mi niña era muy pequeña, cuando tenía 2, 3 años, ella miraba cosas. No tenía la capacidad de comunicarme qué cosas, pero yo siempre percibía que miraba cosas como que la perseguían, como que, ¿no? Con el tiempo ella pues no se acuerda, porque cuando no hay mente, el astral, ¿no? Plano emocional, ve más libremente esas cosas. Las personas que están cercanas a la muerte también suelen experimentar, ¿no? La percepción de otras realidades no físicas. Y los niños, ¿no? Que es bastante común, los niños perciben muchísimas cosas, ven cosas, tienen amigos imaginarios, que a veces son imaginarios, pero a veces no lo son, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la mente en ese aspecto también es como digo, es una herramienta, pero es como un casco que nos ponemos para pensar y que evita, ¿no? Y es más, nosotros mismos, cuando tenemos alguna percepción no común, vamos a suponer una intuición, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Tratamos de racionalizarla, ¿no? Tengo la sensación de que algo malo va a pasar, no sé qué. Pero no, debe ser idea mía, debe ser la racionalidad. Y cuando pasa, yo tenía razón, yo sabía que algo iba a pasar, pero la mente suele hacer eso, suele minimizar todo lo demás, ¿no? Y yo supongo que sí debe tener que ver, ¿no? La mente cumple una función evolutiva. Y claro, tiene que probablemente eliminar algunas otras, ¿no? Gracias, hermano. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Bueno, adelante, hermano Julio. Sí, yo quería ser lo más breve posible porque entiendo lo avanzado de la hora, pero quería participarles de un enfoque empírico que yo tengo sobre este asunto que nos ha expuesto Tomás con tanta habilidad. Es un asunto sumamente complicado sobre la naturaleza de la mente. Quería primero hacer recordar a los hermanos una de las cartas de los Mahatmas en la que el señor Kutumi cuenta que en la noche él estaba durmiendo y el hermano Dujjal Kul, que era su discípulo y que estaba en la habitación de al lado, se levantó en la noche para orinar. Y como todo estaba apagado, porque ahí en el Tíbet no había luz eléctrica en esa época, Dujjal Kul se golpeó contra una columna y el ojo se le puso morado. Entonces, al otro día, el maestro Kutumi se enteró, ¿no? Y hace una reflexión sobre unas preguntas que le habían hecho. Y él les dice que él, cuando está encarnado, cuando está en un cuerpo físico, cuando funciona su mente perfectamente, él está limitado y no es un maestro de sabiduría en realidad. Él, para ser un verdadero Mahatma, un ser iluminado, tiene que estar fuera de su cuerpo, actuando en los mundos superiores. Pero mientras está dentro de su cuerpo y con una mente humana, él no es un verdadero Mahatma. Él es un Mahatma cuando está fuera de su cuerpo o en un estado de meditación profundo, ¿no? Pero si no, no lo es. Entonces, el enfoque al que yo quiero mencionar sobre la mente, sobre la naturaleza de la mente, es tratar de ver a la mente como una habilidad, como un talento que los seres humanos tenemos para actuar en el mundo físico, comprender el mundo físico y tener a la vez todas las limitaciones que el mundo físico representa. Es decir, vemos las cosas separadas, vemos un mundo múltiple, no un mundo unitario. Entonces, la conciencia superior, entiendo yo, en su elevado plano, ve la unidad de toda la vida, ¿no? Pero por maravilloso que sea esto para la conciencia superior, no puede actuar en el mundo físico. Está imposibilitado. Entonces, usa la habilidad de la mente, que es como ponerse un traje de buzo para sumergirse en el mar, ¿no? Y entonces con la mente ya puede actuar en este otro mundo diferente, que es el mundo físico, pero a la vez está muy limitado, o sea, es una habilidad. La mente es una habilidad que uno tiene y de la que uno se inviste para poder actuar en el mundo físico, pero a la vez eso lo limita. Esta habilidad puede haber sido prestada por los señores de la mente o puede haber sido adquirida, ¿no? Ese no es el tema, pero es algo especial, una habilidad especial que tenemos para actuar y para movernos en el mundo físico, pero tenemos que entender que a la vez no nos podemos mover en los mundos superiores, en los mundos internos, porque eso es lo que explica el maestro Kutumi, que es un ser iluminado. Entonces, si un ser iluminado dice que él en el mundo físico encarnado no es en realidad un Mahatma, tiene que dejar su cuerpo, ¿no? Entonces, ahí me quería quedar, Magali y Tomás, y les agradezco mucho. Gracias. Gracias por tu aporte, gracias por tu aporte. Tomás, si quiere contestar algo, por favor. No sé, Julio lo ha dicho con claridad, ¿no? La mente es como, hay otra metáfora que también me parece muy buena, es como meterse en un traje de buzo, ¿no? Sí. Que me permite hacer cosas, pero a la vez me limita. De ahí la idea de la mente, el gran destructor de lo real, porque no me deja ver la realidad tal cual es. Pero no es que no la necesite, si en el traje de buzo no me puedo meter. Ujú. Correcto.
Bueno, pues la Federación Teosófica Interamericana le da las gracias al hermano Tomás Carlos Barriga y a nuestros queridos hermanos que domingo tras domingo nos acompañan en esta difusión teosófica tan necesaria, porque a veces el diario vivir no nos da el tiempo para poder nosotros sentarnos a estudiar un tema, pero sacamos estas 2 horas y nos nutrimos enormemente de un conocimiento muy bello. Así es que quiero dar las gracias, hermano, por su aportación en este domingo tan beneficiosa para todos, de todas las preguntas que han sido muy constructivas al tema. Así es que nuestra gratitud a todos, porque una sola persona no hace el trabajo. Somos todos que podemos lograr lo que queremos lograr para la humanidad. Así es que mil gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a todos.